estos días. Dale, dale. Tiene que tocar algo. Ah, Matías está, Matías no, Martín Mesina, ¿está? Sí, ahí activé la grabación, bro. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver la unidad 3 y vamos a ver la construcción del árbol de problemas y de objetivos. ¿Estamos? Vamos a arrancar con lo que es la unidad 3. Nosotros estuvimos viendo en la unidad 1 que eran los proyectos, cuáles eran los ciclos de vida de los proyectos, según cada uno de los organismos internacionales. Después estuvimos viendo cuáles eran los estudios del proyecto. ¿Recuerdan todo eso, no? Y después, háganme así con la manito o me hacen así con la cabecita como que bárbaro. Después, en la unidad 2, estuvimos viendo todo lo que era el enfoque de marco lógico, la metodología de marco lógica. ¿Está? Y antes que arrancar con la unidad 3, quiero comentarles que hoy se lo puse en el chat, pero para los que no lo vieron, que hoy se suma nuestra ayudante de cátedra, Cecilia Lanís, que ella siempre está colaborando con todo lo que es las clases de esta materia. ¿Está? Bueno, sigamos. Ahora vamos a introducirnos. Uno de los estudios que habíamos visto que se hacía dentro de la evaluación de un proyecto era el estudio financiero. ¿Recuerdan? No recuerdan. ¿Recuerdan que vimos en la unidad 1 que había... Sí, me dicen, sí o no, 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 y yo paro. Ahí está. Dentro de los estudios que teníamos que hacer para hablar un proyecto, uno era el financiero. Bueno, para hacer un estudio financiero, lo tenemos que hacer a través de un flujo de fondos. ¿Está? Entonces ahora vamos a introducirnos a ver qué es el flujo de fondos. Yo ahora les voy a compartir para que vean la presentación. ¿Está? Ahí está. Y vamos a arrancar con la presentación. Bueno, ahí todos ven la presentación. ¿Todos ven la presentación? Sí, 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 sí. Bueno, sigo entonces. Decimos, en la unidad 3 vamos a ver justamente qué es un flujo de fondo y cómo se construye este flujo de fondos. ¿Qué es el flujo de fondos? Bueno, en el flujo de fondos lo que vamos a poner o vamos a reflejar es todos los ingresos y egresos de dinero que se generan con el proyecto. ¿Está? Por lo tanto, estos ingresos y egresos tienen que estar determinados en el mismo tiempo que está determinado el proyecto. O sea, van a ser los ingresos durante la ejecución del proyecto y también antes de la ejecución del proyecto. Ahora vamos a ver cuáles son los que están antes. Bueno, ¿qué se utiliza para hacer este flujo de fondos? El criterio contable de lo percibido. Especialmente voy a aclarar que es lo percibido para los chicos de sonido. Por ahí ya saben, pero si no saben, les comento. Tenemos lo que es el criterio de percibido y de vengado. El de percibido es, yo registro cada operación, ya sea ingreso o egreso, en el momento en que se hace. ¿Está? En cambio, el criterio contable de lo de vengado es, por ejemplo, a mí se me vence un impuesto, no lo pagué, yo registro ese vencimiento del impuesto, ¿está? Pero no registro el pago todavía, porque todavía no lo pagué, pero estoy registrando todos los vencimientos, ya sean de deudas o de acreedores que yo tenga, de cuentas que tenga por cobrar. Pero bueno, en el flujo de fondos de un proyecto, esto no se utiliza, solamente se utilizan los ingresos reales, o sea, en el momento en que se efectivizan, ya sean compras, ventas, gastos, costos. Bueno, hasta acá, ¿se entendió? Sí, sí, sí. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿Sí o no en el chat? ¿No? Bueno, un poco trabado, pero sí. ¿Qué traba, Matías? ¿Qué traba, Matías Farías? La comunicación. Bueno, ahí ya estamos medio... Fíjate que seguramente en tu pantallita figura un circulito con el icono de internet. Si está verde es porque tenés buena conexión. Por ejemplo, Juan Pablo tiene una conexión pobre, yo acá lo veo.
Está, pero ya ahí no puedo hacer mucho yo. Después acá Martín tiene la conexión perdida. No, no, yo no tengo la conexión perdida. Lo que pasa es que esa es la conexión del video. O sea, a todos No, no se nos ve igual el video y a veces se traba la Martín. comunicación, pero yo por lo pronto estoy escuchando todo y estoy grabando todo. Si dejo de ¿Vos grabar, me te escuchás bien? digo. Buenísimo. Dale, buenísimo. Buenísimo, Martín, mil gracias. Porque les cuento, Martín, compañero de sonido, se ofreció a grabar toda la clase de hoy online para los chicos que no pudieron estar. ¿Está? Después yo la voy a subir en nuestro canal de YouTube para que todos puedan revisarla otra vez la clase y ver los conceptos que quedaron medio flojos. Y para los que no pudieron estar, la ven de cero. Bueno, sigamos. Todos entendimos entonces cómo se construye el flujo de fondos. Son los ingresos y egresos que se generan en el proyecto. ¿Está? Bueno, tiene tres componentes. La inversión en activos fijos, la inversión en capital de trabajo y todo lo que es el flujo de fondo de las operaciones. Ahora vamos a ver cada uno de estos tres ítems. ¿Está? Después tiene unos elementos el flujo de fondo. Los elementos son los egresos iniciales del proyecto. Estos tienen que ver con toda la inversión inicial que se requiere para poner en marcha el proyecto. Ejemplo es, yo necesito comprar maquinaria. ¿Cuándo voy a comprar las maquinarias? Antes de comenzar el proyecto. Más es un proyecto de producción. ¿Está? Por eso se dice que estos ingresos iniciales corresponden a las inversiones del proyecto y se dan en el momento cero del proyecto. ¿Está? ¿Por qué momento cero? Pues yo todavía no arranqué a operar con el proyecto. ¿Estamos? Por eso se le dice momento cero. Después tenemos lo que son ingresos y egresos de operaciones, ¿está? Que son las entradas y salidas reales de efectivo, que van a estar dadas por las ventas, las entradas, y las salidas por los costos y gastos que me generan el proyecto. Después, que ya habíamos mencionado algo de esto, el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, o sea, siempre dentro del flujo de fondos, registramos estos ingresos y egresos en el momento en que se hacen, en el momento exacto, ni antes ni después, o sea, con el criterio de lo percibido. Y otro de los componentes que tiene, o de los elementos que tiene este flujo de fondo, son los valores de desecho o salvamento del proyecto. ¿A qué corresponden? Bueno, son todas las depreciaciones de los activos fijos, amortizaciones de intangibles y valores libros o contables de los activos que se venden al finalizar el proyecto o durante el proyecto de acuerdo a la vida útil de los activos. Nosotros vamos a comprar activos para llevar a cabo este proyecto. Activos me refiero a edificios, maquinarias, patentes, que son activos intangibles. ¿Estamos? Y todos esos activos tienen una vida útil. ¿Estamos? Bueno, esa vida útil, ¿cómo se determina? A través de la amortización. ¿Qué me refleja la amortización? Bueno, me va a reflejar, yo compré hoy una maquinaria y contablemente tiene una vida útil de 5 años. Pasó un año, la tengo que depreciar, le tengo que bajar su valor. ¿Por qué? Porque pasó tiempo, se desgastó la maquinaria y no vale lo mismo que hace un año. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a hacer esa depreciación? Bueno, el método que utilizamos es el de la línea recta sin valor residual, que es el valor de origen, llamamos a valor de origen valor de compra, dividido la vida útil. La vida útil, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, se saca de las resoluciones técnicas contables que están en la página del Consejo de Ciencias Económicas. ¿Está? Generalmente la vida útil de los activos son para maquinarias de 5 años, para todo lo que tenga que ver con tecnología como PC y todas esas cosas son 3 años, para edificios son 50 años. Lo único que no amortizamos, que son activos, son los terrenos. ¿Está? Los terrenos no se amortizan, no pierden valor con el tiempo. ¿Está? Hasta acá. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, sí, sí. Mica Soto, me necesita avisar algo. Decime, Mica. Sí, Mica Soto. ¿Qué pasa, Mica? Mica me quería avisar algo. Micaela Soto. Escribí en el chat, Mica. Sigamos. Bueno, hasta acá entonces se entiende bien. Sí. Seguimos. Bueno. Ahora, hay dos tipos de flujos de fondos. ¿Estamos? Tenemos un flujo de fondos
que nos va a decir la rentabilidad real del proyecto, ¿está? Y otro flujo de fondos que nos va a decir si es rentable o no el proyecto de acuerdo a el financiamiento que yo utilizo. Financiamiento que utilizo para llevar a cabo el proyecto, ¿está? Realmente, de acuerdo al proyecto, la envergadura del proyecto que yo tenga, voy a necesitar un financiamiento, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las fuentes de financiamiento. Tenemos tanto públicas como privadas. Ese financiamiento tiene un costo que va a afectar la rentabilidad del proyecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver justamente estos dos tipos de estructuras. La primera, la que busca medir solamente la rentabilidad del proyecto. O sea, acá no me interesa si está financiado el proyecto o no está financiado. Yo quiero saber, ¿el proyecto es rentable o no? Después me fijo si sumo el financiamiento, si sigue siendo rentable o no sigue siendo rentable. Este cuadrito que tienen, yo les recomiendo que se lo aprendan como el abecedario o como las tablas, ¿está? De memoria. ¿Por qué? Porque es siempre la misma estructura, siempre es la misma estructura. No importa qué tipo de proyecto hagamos, siempre es la misma estructura. Lo primero que va a figurar en un flujo de fondos, que lo vamos a hacer con un Excel y vamos a hacer la clase en una PC con Excel conectados mientras estamos dando la clase, para que vayamos haciendo los ejercicios juntos. Lo primero que va a figurar son los ingresos. ¿Dónde salen los ingresos? Bueno, obviamente de las ventas, de lo que yo produzco con el proyecto. También tenemos otro tipo de ingresos que pueden estar dados por los valores de... Ay, perdón. Los valores de, por ejemplo, si yo vendo la merma de producción, y los valores de los activos que, por ejemplo, se terminó la vida útil, sin embargo, contablemente van a valer cero porque yo ya los amorticé todos, pero en el mercado tienen un valor. Entonces los puedo vender y es un ingreso que también paga impuestos. Afectos a impuestos se llaman porque tanto todas las ventas, ya sea de lo que yo produzco o del servicio que yo brindo con el proyecto, paga impuestos, los desechos de la producción, si yo los vendo, pagan impuestos, y los activos que vendo también pagan impuestos. Por eso se llaman ingresos afectos a impuestos. Después tenemos egresos. ¿Está? ¿Cuáles son los egresos? También son los costos o gastos que se generan en la elaboración de los productos que vendo con el proyecto, ya sean costos de producción, de mano de obra directa, de transporte, gastos de administración, gastos comerciales, financieros. Todos estos tienen que estar también en el flujo de fondos y sirven porque no pagan impuestos, pero me sirven para reducir la base imponible de lo que yo pago impuestos. ¿Estamos? Después vienen los gastos no desembolsables, que son todas estas amortizaciones, depreciaciones y valores libros. Yo cuando amortizo algo, yo no saco efectivo. Yo hago registro contablemente la pérdida de valor de un activo, pero no significa que sale un efectivo. No sale efectivo de nuestro proyecto. Pierde valor un activo. A pesar de no ser una salida de efectivo, estos gastos no desembolsables se tienen que tener en cuenta porque nos sirven para bajar la base imponible a la hora de pagar impuestos también. ¿Estamos? Hasta acá, ¿vamos entendiendo? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Quién me dice? Mica Soto, no te hagas problema, yo dije antes, por ahí no escuchaste. Nuestro compañero Martín de sonido graba toda esta clase y yo después la voy a subir en el canal de YouTube nuestro para que la puedas ver, no te hagas drama. Y si podés la otra clase de estar, buenísimo. Bueno, sigamos, hasta acá entendimos todos. Próximo, ítem. Bueno, entonces tenemos ingresos, a estos ingresos le restamos los egresos, afectos a impuestos y los gastos no desembolsables. ¿Los ingresos de dónde van a salir? ¿De qué estudio? ¿De qué estudio que tenemos que hacer en la evaluación del proyecto? Del estudio de
mercado. ¿Está? Porque en el estudio de mercado nosotros ¿qué vamos a determinar? Las posibles ventas y el posible precio de venta de esos productos que nosotros vamos a vender. Entonces, podemos estimar cuáles van a ser nuestros ingresos. Todos los demás estudios. El estudio técnico, donde vamos a tener los gastos y costos de producción, del estudio legal, del estudio ambiental, de impacto ambiental, del estudio administrativo, ¿está? Y todos esos 5 estudios de demanda o de mercado, técnico, ambiental, legal y administrativo, los 5 se van a ver reflejados en el estudio financiero que está reflejado en este flujo de fondos. ¿Se entiende por qué entonces hacen todos estos estudios previos? Para que justamente todos estos estudios previos nos den a nosotros todos los datos necesarios para armar nuestro estudio financiero en el flujo de fondos. Bueno, una vez que hacemos ingresos menos egresos y gastos, tenemos la utilidad antes de impuestos. ¿Está? Ahí tenemos que descontar el impuesto, el famoso impuesto a las ganancias. Bueno, descontamos el impuesto. Ahí vamos a obtener la utilidad después de impuestos. Y acá dice, hay que sumar los ajustes por gastos no desembolsables. ¿Qué son los ajustes por gastos no desembolsables? Es sumar esas amortizaciones que restamos en gastos no desembolsables, recuerden. ¿Por qué? Porque no son una salida de efectivo. Se tienen en cuenta para bajar solamente la base imponible, ¿está? Pero como no son una salida de efectivo, se tienen que volver a sumar. Porque recuerden que el flujo de caja es el flujo de efectivo, ¿sí? Después, vamos a poner los egresos no afectos a impuestos. ¿Cuáles son los egresos afectos no impuestos? Las inversiones iniciales. ¿Recuerdan que hablé de las inversiones iniciales? Toda inversión que yo hago para un proyecto nuevo no paga impuestos. Entonces, este va después de la utilidad después de impuestos. Y después vamos a poner los beneficios no afectos a impuestos, que son los valores de desecho del proyecto. ¿Cuánto saldría el proyecto si lo quiero vender al finalizar el mismo? Y después vamos a entrar más adelante bien a ver cómo se calcula esto. Todo esto nos va a dar el flujo de caja. ¿Estamos? El flujo de caja real del proyecto. Recuerden, los flujos de caja son estimaciones. ¿Por qué? Porque se hacen sobre los estudios que también son estimaciones. ¿Para qué necesitamos hacer este flujo de fondos? Para determinar si el proyecto es rentable o no antes de empezar el proyecto. ¿Está? Porque si nosotros no lo hacemos antes, no podemos determinar si nuestro proyecto es rentable o no. Hasta acá vamos bien. Yo sigo viendo el slide de elementos. Estamos con... Ay, sí, ¿no? Pero, digo una cosita, ¿podrías poner para grabar vos también? Porque a mí se me congeló la imagen. Dale. O sea, yo te sigo escuchando todo y estoy grabando la... Yo estoy grabando, ¿eh? Listo, perfecto. Yo estoy grabando, sí. Por las dudas. Bueno, hasta acá se entendió entonces cómo se hace el flujo de fondos para saber la rentabilidad real del proyecto, sin tener en cuenta el financiamiento. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto, sí, sí. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, ahora yo dije que había 2 tipos de flujos de fondos. ¿Está? El otro es cuando yo quiero, bueno, después lean los conceptos, ingresos y egresos, que es lo que yo les dije. Esto ya se los mencioné acá. ¿Ven la nueva slide, la de proyecto para medir la rentabilidad de los recursos? ¿Esa la están viendo? Sí. Avancé la slide, ¿la ven? Si se ve, no, mi Casauto no la ve. Ahora no. Ahora sí la ven. Ahora sí se ve. Porque la estoy poniendo yo ahora. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora, cuando yo quiero saber la rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el financiamiento, recuerden que el financiamiento tiene un costo, salvo que tengamos la suerte de obtener un subsidio, en el cual en el subsidio yo no tengo que pagar nada, me dan la plata y listo. Pero generalmente las demás fuentes de financiamiento tienen un costo que son los intereses. Bueno,
¿Cuál es la diferencia con el otro flujo de fondos? Cuando nosotros generalmente nos financiamos con préstamos, los préstamos tienen dos partes. La cuota de un préstamo tiene dos partes. Uno lo que es el pago de intereses sobre el capital que me prestan y el otro es el capital o amortización que me están prestando. Bueno, nosotros tenemos que hacer una diferenciación, porque los intereses que yo pago sobre esos préstamos no sirven a nosotros para reducir la base imponible para pagar impuestos. Entonces, si yo tengo una cuota de 1.000 pesos, por ejemplo, mensual, de las cuales esos 1.000 pesos, 300 corresponden a intereses, 700 corresponden a la devolución del capital que me han dado, solo los 300 los voy a poner antes de impuestos, ¿está? Para poder reducir la base y pagar menos de impuestos. Lo que pago de capital, los 700, van después de impuestos. Estos no me sirven para reducir la base imponible. ¿Estamos? Pero la estructura sigue siendo exactamente la misma, no sé si la ven. Es ingresos, egresos, afectos a impuestos, intereses del préstamo, gastos no desembolsables. Esto nos da la utilidad, pagamos el impuesto, la utilidad después de impuestos, sumamos otra vez los gastos no desembolsables, restamos los egresos no afectados a impuestos, sumamos los beneficios no afectados a impuestos, sumamos ahí el préstamo. ¿Qué es esto? El préstamo. ¿Me dieron 100.000 pesos? Bueno, esos 100.000 pesos que me lo dan no paga impuestos, ¿está? Y esos 100.000 pesos que me dieron es capital solo, ¿sí? Y va a estar en el año 0. ¿Por qué? Porque seguramente me lo van a dar antes de empezar el proyecto para que yo pueda comprar las maquinarias que necesito y afrontar los gastos que necesito antes de empezar el proyecto. ¿Está? Ese capital neto, yo pedí 100.000 pesos, me dieron 100.000 pesos, va en el año 0, no paga impuestos. Y después, en el año 1 y siguientes, voy a empezar a pagar las cuotas. ¿Está? Puede ser años o meses, de acuerdo a cómo yo haga el flujo de fondos. Y estas sí, recuerden, como no me sirven para deducir impuestos, van después de impuestos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. La diferencia entre un flujo y el otro. A ver los chats. Sí. Sí, sí, sí. Vamos con más sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces, así aprovechamos bien la clase esta. Nosotros hablamos ya todo lo que es un flujo de fondos. Nos vamos a concentrar en los ingresos. Recuerdan que les dije, para saber nuestros ingresos futuros, que nos puede llegar a generar el proyecto, vamos a lo que es el estudio de mercado, donde vamos a estimar la demanda y donde tenemos que ver qué precio tenemos que ponerle a ese producto o servicio que vamos a generar con el proyecto. Bueno, es simple. Los que hicieron la administración de empresas ya saben cómo se calcula el precio. Es la cantidad de dinero que voy a recibir por parte del vendedor, ¿está? O sea, por parte del comprador es lo que yo recibo por el producto. Y se divide por la cantidad de productos que yo hice, o sea, que le di al comprador. Es el precio de cada uno, o sea, el precio no, los ingresos que yo recibo por esas ventas dividido la cantidad de productos que yo vendo. ¿Está? Con eso yo voy a determinar mi precio, ¿sí? Esta es la política de precio básico. ¿Qué incluyo dentro del precio? Generalmente, ¿qué incluyo? Los costos, los gastos, y voy a incluir la rentabilidad que yo quiero tener sobre estas ventas de estos productos. Si, por ejemplo, a mí un producto, el costo de elaboración me sale 100 pesos y yo quiero tener un margen de un 20%, ¿y cuánto tendría que estar vendiendo yo este producto? A ver, díganmelo en el chat. 120, perfecto. Muy bien, ¿se entiende? Voy a tener que incluir el costo total de elaboración de ese producto más mi rentabilidad. Ese va a ser mi precio, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto creo que también se los dije. ¿Qué tipo de ingresos hay o beneficios tenemos? Los ingresos por venta,
directa de los productos, productos o servicios, siempre obviamente productos o servicios. O sea, los ingresos que me generan las ventas de lo que yo voy a vender o producir. Lo que voy a vender, esos son los 3 tipos de ingresos que yo puedo tener en el proyecto. Después, en los egresos dijimos que teníamos costos y gastos. Bueno, costos. ¿Qué costos voy a tener yo en consideración? Bueno, voy a tener los costos de sustitución de instalaciones, los costos diferenciales y los costos incrementales. Todo lo que sean costos hundidos no se van a considerar en el proyecto. ¿Por qué? Porque son costos que ya están erogados, que ya están pasados, o sea, ya se hicieron y yo no puedo evitarlos. Se hicieron en un pasado, lo mismo que los costos futuros e históricos. Los que sí voy a tener en cuenta son los incrementales, los diferenciales y los de sustitución de instalaciones. ¿Qué diferencia hay entre los incrementales, diferenciales y de sustitución de instalaciones? Bueno, los incrementales son los costos que voy a tener si hago el proyecto. O sea, y los voy a comparar con la situación de no hacer el proyecto. ¿Se entiende? Los diferenciales son los costos que tengo, por ejemplo, si incrementan o si disminuyen los costos totales. Si yo digo, bueno, tengo esta situación actual, tengo 2 alternativas de proyecto. Con este proyecto se me incrementan o se me disminuyen mis costos actuales, o con este proyecto se me incrementan o se me disminuyen los costos actuales. ¿Está? La diferencia con los incrementales es, yo no tengo ningún proyecto y voy a hacer un proyecto. Los diferenciales son, yo ya tengo una situación, ¿está? Y comparo mi situación en costos actual y veo si disminuyen o aumentan con 1 o 2 alternativas de proyectos. Y voy a elegir, obviamente, la alternativa de proyecto que me reduzca más los costos, ¿está? Porque si yo reduzco los costos, los ingresos siguen iguales, voy a aumentar la rentabilidad de mi situación actual. ¿Hasta ahí vamos bien? Y después tenemos los costos de sustitución de instalaciones. Estos son los que tienen que ver justamente con, bueno, tengo una determinada línea de producción que tiene un costo. Apuntan solamente a todo lo que es capacidad productiva, ¿está? En cambio, los diferenciales tienen que ver con todos los costos del proyecto, ya sean de producción, administrativos, legales, ambientales, todos. En cambio, los de sustitución de instalaciones no. Yo tengo una determinada línea de producción, sale nueva tecnología y quiero comparar, bueno, esta nueva tecnología me reduce los costos, bueno, entonces sí, la voy a tener en cuenta este tipo de costos. Voy a hacer esa evaluación. ¿Sí? ¿Me reduce los costos? Pues los costos se mantienen fijos, pero me aumentan los ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Me aumenta la rentabilidad del proyecto. Hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, vamos. Bueno, espérenme que me tomo un mate porque ya no tengo voz. Bien, todos entendieron bien. ¿La gente de sonido bien? Sí, yo perfecto. No sé. Vale. Pues yo sé que para la gente de sonido son muchos temas nuevos. Germán bien, Federico bien, bárbaro. Sigamos entonces. Bueno, vieron que yo hablé en la parte de la construcción del flujo de fondos, uno de los elementos era las inversiones previas a la puesta en marcha. Y dije que había 3 tipos de inversiones. La primera es la inversión en capital o activos fijos. ¿Cuáles son? Justamente, activos fijos son los que duran más de un año. ¿Estamos? Como por ejemplo terrenos, obras físicas, maquinarias, tecnología. Se amortizan pasado un año. ¿Sí? Y son necesarios sí o sí para llevar a cabo el proyecto. Después tenemos los que son activos intangibles, como por ejemplo patentes, licencias. Sobre todo cuando yo desarrollo un producto nuevo, quiero patentar el mismo, bueno, yo tengo que pagar esa patente, ¿está? Sin embargo, ese activo es algo que no se ve, que no puedo palpar.
pero es un activo mío. ¿Por qué es activo mío? Porque es el derecho que yo